Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, me llamo Lily. Hace poco me mudé a Madrid para cumplir mi sueño de aprender español y descubrir una nueva forma de vivir. Vivir aquí es emocionante, pero no es fácil. Las calles están llenas de historia y belleza, pero todo cuesta más de lo que pensaba. El alquiler, la comida y el transporte son caros y me doy cuenta de que necesito encontrar un trabajo para poder pagar todo. Cada día camino por las calles empedradas, pasando por panaderías y pequeñas tiendas, buscando letreros que digan "Se necesita personal". Una tarde veo un anuncio en la ventana de un pequeño café cerca de mi casa. Buscan ayuda a tiempo parcial para atender a los clientes, limpiar mesas y preparar platos sencillos. Mi corazón late más rápido mientras lo leo. Esto podría ser perfecto, pienso. Me encanta el ambiente cálido de los cafés españoles y este trabajo podría ayudarme a practicar mi español. Pero entonces empiezo a preocuparme. La entrevista probablemente será en español y no me siento cómoda hablando. Mi vocabulario es limitado y me pongo nerviosa, cometiendo errores cuando hablo. Y si me hacen una pregunta que no entiendo, me pregunto, ¿y si no puedo responder bien? Esos pensamientos me ponen aún más nerviosa y pienso en rendirme. Pero luego recuerdo algo que una vez me dijo mi hermana mayor. Crecemos cuando salimos de nuestra zona de confort. Cometer errores es la forma de aprender. Esas palabras permanecen en mi mente y decido intentarlo. Esa tarde llamo a mi amiga Clara. Clara es mexicana y habla español muy bien. Me ha estado ayudando desde que llegué a España. Le cuento sobre el trabajo. Clara, encontré un trabajo en un café, le digo. Pero la entrevista será en español y tengo miedo. ¿Puedes ayudarme a prepararme? Clara me sonríe con amabilidad. Por supuesto, no te preocupes, practicaremos juntas. Vas a hacerlo muy bien. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi apartamento y empezamos a practicar. Clara finge ser la encargada del café y me hace preguntas simples de entrevista. ¿Por qué quieres trabajar aquí?, pregunta Clara. Pienso un momento antes de responder. Quiero trabajar aquí porque me encanta el ambiente de los cafés y quiero mejorar mi español, digo despacio. Clara sonríe y asiente. Esa es una buena respuesta, dice. Intenta relajarte y hablar con confianza.
Incluso si cometes errores, verán que estás haciendo un esfuerzo. Practicamos durante más de 1 hora. Clara me enseña frases para usar si no entiendo una pregunta, como ¿podría repetir, por favor? O lo siento, ¿podría explicarlo? Al final de nuestra sesión, me siento un poco más preparada, aunque pensar en la entrevista real todavía me pone nerviosa. Esa noche me acuesto y repito las preguntas de práctica en mi cabeza. Me imagino en el café, hablando con el encargado y tratando de mantener la calma. Y si piensa que no soy lo suficientemente buena, y si se me olvida todo, esas preocupaciones llenan mi mente, pero recuerdo las palabras de Clara. Estás aprendiendo. Siéntete orgullosa de ti misma por intentarlo. A la mañana siguiente me despierto temprano. Respiro profundo, me pongo mi ropa favorita y practico mi sonrisa frente al espejo. Puedes hacerlo, Lily, me digo. Solo sé tú misma. Mientras camino hacia el café, mi corazón late con fuerza. El café se ve aún más bonito de lo que recordaba. Dentro, el encargado está acomodando pasteles en el mostrador. Es alto, usa gafas y tiene un rostro amable. Me acerco y me presento. Hola, digo, tratando de sonar segura. Me llamo Lily. Estoy aquí para la entrevista. Él me sonríe amablemente. Ah, sí. Bienvenida, Lily. Por favor, siéntate. Me siento en una pequeña mesa junto a la ventana. La entrevista comienza con una pregunta sencilla. Háblame de ti. ¿De dónde eres? Tomo aire y respondo. Soy de Malasia. Me mudé a España para aprender español y descubrir una nueva cultura. El encargado asiente, satisfecho. ¿Por qué quieres trabajar en este café?, pregunta. Pienso con cuidado y respondo. Me encanta el ambiente aquí y creo que este trabajo me ayudará a mejorar mi español. Además, me gusta aprender cosas nuevas. A medida que avanza la entrevista, empiezo a sentirme más segura. Pero entonces el encargado hace una pregunta que temía. ¿Cómo manejarías a un cliente difícil? Por un momento, mi mente se queda en blanco. El pánico comienza a subir, pero recuerdo el consejo de Clara. Mantén la calma y tómate tu tiempo. Respiro hondo, pienso y digo, me mantendría tranquila y educada. Escucharía al cliente para entender el problema y trataría de encontrar una solución. El encargado asiente con aprobación. Esa es una buena respuesta, dice. Aquí recibimos muchos tipos de personas, así que mantener la calma es muy importante. Al final de la entrevista, me sentí aliviada pero también insegura.
El encargado me agradeció por haber ido y me dijo que me llamarían en unos días para informarme sobre su decisión. Al salir del café, repetía la conversación en mi cabeza, preguntándome si había cometido demasiados errores. Esa tarde, Clara vino a verme para saber cómo me había ido. ¿Cómo te fue?, me preguntó. Creo que bien, respondí. Cometí algunos errores, pero hice lo mejor que pude. Clara sonrió y me abrazó. Eso es lo que importa, Lily. Enfrentaste tus miedos e hiciste tu mejor esfuerzo. Estoy orgullosa de ti. Sus amables palabras me consolaron mientras esperaba la llamada del café. En el fondo, sabía que incluso si no conseguía el trabajo, esta experiencia me había ayudado a crecer. Los días de espera se sintieron eternos. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón daba un salto. No podía dejar de preguntarme, ¿habré hecho lo suficiente? ¿Me llamarán? Trataba de mantenerme ocupada, pero el pensamiento siempre estaba en el fondo de mi mente. Las palabras de Clara resonaban en mi cabeza. Hiciste lo mejor que pudiste, y eso es lo que importa. Aún así, no podía evitar tener esperanza. Finalmente, después de 3 días, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Mis manos temblaban mientras contestaba. Hola, dije, tratando de mantener la voz tranquila. Hola, Lily, soy Peter, el encargado del café. Me alegra decirte que queremos ofrecerte el puesto. Por un momento, no pude creerlo. ¿De verdad? Muchísimas gracias. Daré lo mejor de mí. Peter rió suavemente. Nos alegra tenerte en el equipo. Ven mañana para que podamos hablar de los detalles. Cuando terminó la llamada, salté de alegría. No podía esperar para contárselo a Clara. La llamé de inmediato. Clara, conseguí el trabajo, grité. Eso es increíble, Lily. Sabía que podías hacerlo, dijo ella, con una voz llena de felicidad. Al día siguiente, llegué al café temprano. Peter me recibió con una sonrisa y me presentó al equipo. Todos fueron amables y acogedores. Me dieron un recorrido por el acogedor café y me explicaron mis tareas. Tomar pedidos, servir comida y bebidas y limpiar mesas. Al principio me sentía nerviosa. Había tanto que recordar y todo se movía muy rápido. Los clientes hablaban español muy deprisa y me costaba seguirles el ritmo. Pero me recordé a mí misma que esta era una oportunidad para aprender. Cuando cometía un error, me disculpaba y lo intentaba de nuevo. Uno de los momentos más difíciles ocurrió durante la hora del almuerzo,
cuando el café estaba lleno. Un cliente pidió un chocolate caliente, pero entendí mal y le llevé un café. Él frunció el ceño y dijo, «Eso no es lo que pedí». Mi cara se puso roja de vergüenza, pero rápidamente corregí el error y le llevé el chocolate caliente. «Perdone por el error», dije. Él sonrió amablemente y respondió, «No hay problema». Al final de mi primer día estaba cansada, pero orgullosa. Peter me dio una retroalimentación muy amable. Lo hiciste muy bien para ser tu primer día, Lily. Los errores pasan, pero puedo ver que tienes ganas de aprender, y eso es lo que importa. En las semanas siguientes me acostumbré a mi nueva rutina. Cada día me enseñaba algo nuevo y me daba pequeñas victorias. Empecé a aprender nuevas frases en español y me sentía más cómoda hablando con los clientes. Clara seguía ayudándome, practicando conmigo las frases difíciles después del trabajo. Un día, una señora mayor entró al café. Parecía molesta y frustrada. Me acerqué a ella con una sonrisa amable y le dije, «Hola señora, ¿en qué puedo ayudarla?». Me contó que había perdido su paraguas y no sabía qué hacer. Hablaba rápido y no entendí todo, pero la escuché con atención e hice lo mejor que pude por ayudarla. Le ofrecí una silla y un vaso de agua mientras Peter la ayudaba a buscarlo. Cuando encontraron el paraguas, ella me agradeció con una gran sonrisa. «Eres muy amable», me dijo. Esas palabras tan simples alegraron todo mi día. Con el tiempo, empecé a sentirme más segura. Aprendí a manejar las horas de más trabajo, a tratar con clientes difíciles y a trabajar bien con el equipo. El personal se volvió como una segunda familia para mí. Siempre estaban dispuestos a ayudar y a compartir una sonrisa. Una tarde, después de cerrar, Peter reunió a todo el equipo para agradecerles por su esfuerzo durante una semana muy ocupada. Me miró y dijo, «Lily, he visto mucho progreso en ti desde que empezaste. Tu determinación y tu actitud positiva nos inspiran a todos». Esas palabras me llenaron de orgullo. Pensé en lo mucho que había avanzado desde aquella chica nerviosa que entró al café para su primera entrevista hasta la joven segura de sí misma en la que me había convertido. Este trabajo no se trataba solo de ganar dinero. Era una prueba para mí misma de que podía enfrentar desafíos y tener éxito en un entorno nuevo. Un día Clara vino al café mientras yo trabajaba. Me vio saludar a los clientes, tomar pedidos y hablar español con fluidez. Después de mi turno, me dio un gran abrazo. «Lily, has cambiado tanto», me dijo. «Estoy muy orgullosa de ti». Esas palabras significaron todo para mí.
Venir a España y empezar este trabajo había sido una de las cosas más difíciles que había hecho, pero también una de las mejores. Aprendí que salir de mi zona de confort era la clave para crecer. Los errores no eran fracasos, sino lecciones que me ayudaban a mejorar. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que este viaje no se trataba solo de aprender español o de trabajar en un café. Se trataba de creer en mí misma y de encontrar el valor para intentarlo, incluso cuando tenía miedo. Cada desafío me hizo más fuerte y más segura. Esta experiencia me enseñó una lección muy importante. Está bien no ser perfecta. Lo que realmente importa es dar lo mejor de ti, mantener una actitud positiva y aprender de todo lo que haces. Ya sea un nuevo trabajo, un nuevo idioma o una nueva ciudad, la clave está en seguir adelante y mantenerte abierta al crecimiento. Si disfrutaste esta historia, recuerda, cada desafío es una oportunidad para aprender y mejorar. Sigue esforzándote y cosas increíbles pueden suceder. Si sigues aquí, mira nuestros otros videos sobre mi camino para mejorar y mi lucha por aprender español. Haz clic en el video y continúa tu aventura de aprendizaje. Gracias por ser parte de mi viaje y mucha suerte en el tuyo.